Ahora, te vuelvo a hacer a ti también y ya seguimos con Vale. cómo estábamos. Todo tuyo de nuevo. ¿Ya estoy? Sí. Ya, Vale. un segundito. Eh, ahora, ahora sí, tuyo. Vale. Pues voy a compartir. Que le cuesta un poquito. Ahora, ya lo veis, ¿no? Perfecto. Vale. Vale, pues a ver, ¿por dónde iba? Os había dicho el plano frontal y el sagital y el transversal, que es un poquito más difícil de ver, pero bueno, ahí tendríamos la referencia como si fuera el suelo, ¿no? Si estamos de pie, que aquí en este plano vamos a interpretar los movimientos de rotación. Entonces, imaginaos, bueno, lo voy a hacer con el cuello para que se me vea. Imaginaos que hacemos aquí un plano, esa madera, como, como se ve aquí, ese plano que está atravesando el cuerpo. Entonces, aquí, si deslizamos ese plano, entonces tendríamos los movimientos de rotación. Y con esos tres planos, esos tres ejes, podemos describir cualquier movimiento. Se complica, ¿no? Esto tiene sus historias, pero para empezar con esto es suficiente. Vale, pues una vez sabemos esto, pues como vamos a ver el tema de la cadera, a ver, aquí tengo la pantallita. El tema de la cadera, pues aquí vamos a ver lo que os he dicho antes, así teórico, lo vemos en práctico. Aquí el plano sagital, que como podíamos de perfil, pues tenemos la flexión y la extensión de la cadera. En el plano frontal, que tenemos este eje anteromedial, el que iba así, ¿vale? De adelante a atrás, pues aquí tenemos esta que sería la abducción y la aducción. Y lo mismo con el plano transversal, que es el que nos controla, con el que definimos las rotaciones, ¿vale? Y esto es un ejemplo de lo que haríamos con un paciente que con la teoría de antes te lleva a esto, a valorar los rangos de movimiento. Entonces, los rangos de movimiento los podemos hacer activos o pasivos. ¿Qué quiere decir? Que podemos llevarnos nosotros a coger ese segmento articular, la pierna, el del tobillo, de la cadera, hacer nosotros ese movimiento, pero lo que nos va a interesar a nosotros es que lo haga él, porque como lo que luego nos vamos a centrar en que mejorar esa función muscular, lo que nos interesa es que el movimiento sea activo. Yo le puedo guiar, como ves aquí, a veces hay movimientos que puede ser que no controlen bien o no sepan hacia qué dirección hacerlo. Entonces lo puedo guiar, pero no llevarle yo. O sea, le puedo hacer un poquito la guía, orientarlo, pero que haga él esa intención y ese movimiento, para que la información que nos dé sea de lo que hablamos, de si tiene información en el sistema nervioso, para poder hacer ese movimiento. Entonces, cuando hagamos todas estas valoraciones, veremos si hay asimetrías. Imaginaos, pues, va a hacer una flexión de cadera y una flexión de cadera de rango llega hasta ciertos grados y la otra mucho menos. Pues ahí ya vemos que algo está pasando. No sabemos si es realmente de la cadera o de otro sitio, pero bueno, ya es un punto de partida para empezar por ahí. El siguiente paso, los movimientos, como nos vamos a centrar en el glúteo mayor, pues imaginaos que viene que le duele la cadera y justamente le duele por la zona del glúteo. Y decimos, vamos a probar por ahí. No tiene por qué, pero bueno, vamos a probar por ahí. Y decimos, ¿qué movimientos hace el glúteo? Tenemos que saberlo para ver a dónde puede afectar o qué relación puede tener con otros músculos en ese movimiento. Y entonces estos serían los movimientos
el glúteo, que lo que hace es la extensión, la aducción y rotación externa. Luego os he puesto aquí de presión de rodilla porque este movimiento no suele salir. La gente no se imagina que el glúteo puede hacer una flexión de rodilla y es más curioso. Los otros movimientos los vais a ver en cualquier atlas, los veréis. Este no, sí que algunos pueden dar relación, pero bueno, no es el más común. Pues ya que hacemos la charla, pues lo comento. ¿Vale? Entonces hemos ido de global, ahí vamos siendo cada vez, vamos concretando más. Entonces, hemos hecho la valoración, nos hemos quedado con un patrón, un rango más limitado, y ahora ya sabemos, imaginaros qué es la extensión, lo que encontramos limitado, y ya sabemos que en la extensión está el glúteo mayor, el glúteo medio, el glúteo mayor y isquiotibial. Aquí os voy a decir un test para el glúteo mayor. Si este fuera responsable, pues lo tendríais. Si este músculo funcionara muy bien, pues yo luego me iría a testar el glúteo medio, el glúteo mayor y isquiotibial, para ver por qué esa extensión de la cadera está limitada, en principio. ¿Vale? Esto sería el resumen en visual de los ejes y los planos. Fernando, una Dime. cosita, tirando para atrás, ¿puedes poner otra diapositiva? Sí, Viendo los movimientos, al final de cadera casi todo es, viene un poquito al tema también, ¿eh? Casi todo sí. es gónadas, útero y intestino grueso. Sí, sí, está muy. Menos alguno que se te escapa Sí, por ahí de psoas y eso, pero sí. O sartorio, casi todo te lo definen eso. Que luego, con lo de las relaciones de órganos, claro que ahí puedes hacer la relación biomecánica y los que están todos relacionados. Sí, exacto. sí que eso, cuando hagamos más charlas y hay teología, lo podrán ir viendo todo esto. Vale, pues esto, visto así. Si no te pongo las flechas, al principio cuesta un poquito interpretar todo esto, ¿no? Esto es una charla, entonces voy bastante rápido y que se entienda un poco la base, pero bueno, luego si te pones en biomecánica y grafos de momento, direcciones de fuerzas y todo eso es un poco más locura, pero no hace falta, aunque cuanto más sepas mejor, pero no hace falta llegar a eso para poder ya tener cosas y tener valoraciones que luego te sirvan para el tratamiento. Eh, Aquí lo que yo hago, tú ves una foto del músculo, aquí tenemos el glúteo mayor y coges un plano. ¿Vale? Aquí tenemos el plano frontal, el que hemos hablado que estábamos con la espalda en la pared. Entonces, ¿qué haces? Pues defines el eje. Aquí está la cabeza del húmero del, Fémur. del fémur, perdón, como estaba antes con el hombro, del fémur, y aquí sería donde haríamos la rotación. Claro, si las fibras musculares están por encima, lo que hace es que deje rueda hacia abducción, ¿vale? Y si están por debajo, harían lo contrario, harían, harían aducción. Con esto solo ya sabemos que este músculo puede hacer dos acciones contrarias, puede hacer los dos movimientos. Solo con esa foto ya tenemos dos de los músculos que hace. Luego, si nos pasamos al sagital, aquí vemos que por delante no hay ninguna fibra. Entonces ya sabemos que no va a hacer la flexión, porque no tiene mecánica para hacer eso. Vemos que sí que para extensión sí que tiene. De hecho, es el músculo que más mecánica tiene el cuerpo para hacer extensión. Y es uno de los más potentes, entonces es muy importante en la extensión de cadera. Y la visión más difícil de todas, que es la transversal, es esta, que aquí tendríamos el eje, y como las fibras están a este lado a la izquierda, el fémur giraría y haría la rotación externa. Aquí no tenemos ninguna, entonces la rotación interna no tendríamos. De esta manera, aunque tú no sepas, tú ves un músculo, si tú conoces, sabes dónde están las inserciones, pues ya puedes interpretar qué movimientos hace. ¿Para qué es esto? Porque a veces en los atlas, pues sí te dicen algunas acciones, pero luego en un futuro, si tú, estas cosas pueden cambiar.
¿Por qué pueden cambiar? Porque si aquí está en una posición anatómica, o estamos de pie, pero luego si a lo mejor estoy en una flexión de cadera, quizás este glúteo en una flexión de cadera, desde esa posición, cambian algunas cosas. Y eso no te lo suelen poner. Entonces, ahí te puede dar más pistas cuando empiezas a cambiar la posición del paciente. ¿Se entiende esto más o menos o es un poquito, no sé? Si tenéis alguna pregunta, me paro y explico algo, lo explico de otra manera. Interesante, está bien. Sí, sí, O se ya, entiende. vale, es que como son cosas un poco a lo mejor diferentes, pues si me tengo que parar un poquito, me paro. Aquí, para que lo veáis más visual, que sería todo lo que os he explicado, pues de una manera más didáctica. El muñequito nos pone aquí las inserciones que están en el sacro y la cresta ilíaca y en el fémur. Y así puede actuar ese fémur sobre la pelvis. Y ahora nos hará los movimientos cuando lo tenga todo montado. Eso lo que está haciendo es la inserción que tiene con el tibial, que lo veis ahí. Que después sabréis por qué. ¿Vale? Aquí tenemos la extensión, ahí vemos cómo se acortan las fibras, que es lo que os estaba comentando. Luego, depende del eje que esté fijo, pues puede hacer esa extensión o esa extensión de cadera, pero que lo que vemos móvil es la columna. ¿Vale? Esto es bueno de ver porque así nos hacemos la idea de todo lo que nos puede influir si ese músculo luego no funciona correctamente. ¿Vale? Vamos a pasar. Bien. ¿Habéis visto esa inserción que tenía con el tracto iliotibial? Entonces, lo que os hablaba, cuando es una posición anatómica que estoy recto, el eje estaría por aquí, más o menos, ¿vale? El eje de la rotación. Si estoy recto completamente, si tengo la pierna neutra, lo que hace el glúteo junto con el tensor de la fascia lata, se unen los dos aquí. Entonces, cuando se contraigan, van a tirar hacia arriba de este tracto iliotibial. Si tengo la pierna recta, lo que hace, que es una función importante, es controlar que la rodilla no se desplace hacia el lado. Pero si ya he empezado a presionar, que lo veis en esta foto, ¿vale? Si ya he empezado a presionar, entonces esto que explicaba antes de las fibras, estas fibras ya están detrás del eje. Entonces, como hemos cambiado esa posición de las fibras al presionar un poquito la rodilla, con un poquito de presión de rodilla, ahí ya puede empezar a presionar. Y entonces tendríamos esos dos músculos como flexores de rodilla. Entonces nos viene alguien, me duele la rodilla, pues a lo mejor no piensas que puede tener un glúteo que no funcione bien. Y puede ser el que te la esté liando. ¿Vale? Bien, lo que hemos dicho, íbamos a hacer el ejemplo de la extensión de cadera. Fernando, tienen gente esperando para entrar. Ah, me tendrás que decir cómo se hace esto. Es la segunda vez. A la tercera ya te sale. Pero Te van a decir antipático por no añadir a gente. pero te hago anfitrión otra vez. No, no, arriba Ah, tienes, no, que tengo aquí ver, vale, sí, sí, vale. tienes ver y ahí añadir gente. Y pongo invitar, ¿no? Sí, No, admitir todo, sí, vale, puedes admitir todo, admitir todo. vale. Ya se están uniendo, vale. Se lava las manos y nos manda para acá. Perdona, que es que me habían dado paso al corta ayer. Tenéis un Ya lo micrófono tengo. abierto, si lo podéis cerrar, por favor. Estrella o Judith. Gracias. Ya están, creo, Sí, ya puedes ¿no? continuar. Perfecto. Vale, vale. Bien, pues esto que estaba comentando, que si teníamos el ejemplo de la extensión de cadera,
Pues aquí ya voy a ir a testar estos 4 músculos, que son los principales que hacen esa acción. Si no, si todos esos 4 músculos estuvieran bien, pues ya me iría a los antagonistas, pues como un cuádriceps, por ejemplo, o si veo, hay casos que pues normalmente sí que encuentras algo siempre en estos 4 músculos principales. Pero puede ser que no encuentres y que todo esté bien y que ya te tengas que ir pues, a los antagonistas o a unos sinergistas que no aparecen en este movimiento, pero en otros sí, o te vas a una extensión de la columna porque tiene relación con esa cadena, ya te puedes ir más. Pero claro, hay que empezar por un sitio y normalmente alguno de estos sí que te puede dar pistas. A ver, ya no más. Ahora. Vale, una vez dicho esto, eh, dentro de un mismo músculo, se va complicando, pero dentro de un mismo músculo tenemos además, vamos a dividirlo como en 3 bloques. O sea, el músculo no es músculo, todas las fibras de un músculo hacen lo mismo. Entonces, para testar y ser más específicos, aislamos, bueno, no se puede aislar porque es imposible, pero sí que priorizamos unas fibras sobre otras para ser más específicos con el test. Y claro, cada fibra depende de la posición, como lo coloquemos y la dirección de la fuerza, pues estaremos priorizando más sobre estas fibras ilíacas o las sacras o las cosígeas. Hay un test global que nos testaría todo el músculo entero, pero a veces ese test puedes ver, puedes hacer entender que funciona bien y luego cuando provocas o contraes esas fibras de una manera más específica, ves que ahí sí que falla. Y es bueno saberlo porque si tú haces el test global, tú dices, pues no viene de aquí, entonces ya te vas a otra cosa. Y te puede despistar de que sí, que realmente sí que tienes algo aquí, ¿vale? Entonces, cuanto más lo conozcas, pues más puedes concretar o como profundizar un poquito más en el origen. Es lo que nos da luego ese plus de, pues me han hecho esto y tal, y luego tú encuentras esa cosita que faltaba por ver. Y esto es un ejemplo. Es así gráfico, habría que hacerlo práctico para que lo entendierais bien y lo sintierais y todo esto, pero bueno, para que os hagáis una idea, este de la derecha sería el test global, que nos coge las fibras sacras, pero sí que normalmente en kinesiología lo hacen como el test global del glúteo mayor. Y este cogeríamos una de esos 3 bloques de fibras, que lo que hacemos es cambiar un poquito de la rotación externa, hacer un poquito de ABD y colocamos más en plano, en ese plano de extensión, lo colocamos más para priorizar sobre esa fibra. Entonces, ahí esa mecánica es mejor en esas fibras ilíacas si modificamos un poco la postura. Vale, lo que hablamos el otro día, con lo que hicimos con el dorsal ancho, pues aquí tendríamos muchas relaciones. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Yauma? ¿Bien? Vamos bien, vamos bien. Sí, Sí, yo quería vale. comentar que con el test justamente antes de el paciente que tenía a las 6 venía con una Sí. ciática y Ah, justamente, bueno, una supuesta ciática, era un síndrome de sí. glúteo. Y justamente fallaba uno de los test de glúteo, el resto no Ah, fallaba. Y perfecto. hasta Pues no corregir el test, no se ha normalizado el dolor, no se ha quitado. O sea pues que perfecto. Sí, bueno, lo que mola es eso, que luego verlo en la práctica, ¿no? Que cuando te puedes decir, mira, me ha venido bien. me ha venido bien, me ha venido bien. Perfecto. Pues mira, engancho con lo que estabas diciendo, lo del síndrome subglúteo. Sabéis que cuando la gente viene con esa irradiación por detrás de la pierna, que es una posible ciática, y a veces puede serlo, y a veces es un problema de la raíz espinal, pero otras veces no lo es. Y siempre tú te pones en internet y pones falsa ciática, ¿no? Y siempre te sale el piramidal. Siempre le echan la culpa al piramidal. Y claro, no siempre es él. Hay más músculos ahí. Y uno de ellos importante es el glúteo mayor. Aquí vamos a ver, ¿vale? Esto es el nervio ciático y
todos los músculos que inervan el nervio ciático. Si ese nervio ciático se le corta la información, puede afectar a todos esos. No tiene por qué, pero sí que no se puede tener en cuenta. No quiere decir que, o sea, se podría hacer para saber el nivel de atrapamiento del ciático, porque puede estar en la zona del piramidal, o puede estar, o del glúteo, o puede estar más bajo, en la zona de discotibiales. Entonces, depende del nivel de atrapamiento donde haya un estrechamiento de ese nervio, donde esté afectado, podemos ver unos músculos afectados u otros. Si está a nivel del piramidal, nos va a afectar todos, pero si estuviera a nivel de la rodilla, pues ya tendríamos, de estos en principio podrían funcionar perfectamente y lo podríamos ver conforme fuéramos testando, podríamos saber más o menos por dónde tenemos ese bloqueo, ¿vale? De una manera manual, sin una ecografía, ¿vale? Una electromiografía, perdón, podríamos interpretar por dónde podemos tener esa pista de ese atrapamiento. Aquí lo tenéis de otra manera, dibujado, o sea, en otro tipo de imagen, pero el concepto es lo mismo que antes. ¿Vale? Aquí tenemos los músculos que dependería de que pues, el ciático pase muy bien la información. Y aquí veis dónde se puede producir ese atrapamiento. Aquí tenemos el piramidal, que es el más famoso, pero por encima de ese piramidal va el glúteo mayor. Y a mí me gusta mucho este tipo de imágenes, que, que lo que es esta imagen es un corte transversal, ¿vale? De esa altura, ¿vale? De esa altura del cuerpo es un corte transversal. Entonces, me gusta esa imagen porque si vemos aquí donde está el nervio ciático, aquí, ¿vale? Podemos ver el piramidal, que sí, a lo mejor es el que más directo, más contacto directo está, pero claro, si este glúteo estuviera hipertónico, están uno al lado del otro, esto va a influir. O sea, la presión puede ejercer la del glúteo hacia el piramidal y luego el ciático. No tiene por qué ser el piramidal. Incluso ese glúteo medio, también estando hipertónico, podría hacer una presión, una compresión e ir empujando. Por eso hay que tener en cuenta todo esto. Cualquier inestabilidad de alguno de estos músculos puede hacer que otro esté más contraído y ese espacio que necesita el ciático pues esté más comprometido. Por eso siempre tenemos que tener en cuenta que no quedarnos solo con el piramidal y probar y tener en cuenta ese glúteo. Esto es a nivel de inervación cutánea, ¿vale? Síntomas que puede decirnos el paciente, que si hubiese un atrapamiento, pues aquí tenemos todas las zonas de ese nervio ciático, si está afectado. Todas estas zonas nos podrían dar pues, una hipersensibilidad o un dolor, una sensación de quemazón. Son pistas que nos pueden decir que el nervio ciático puede estar implicado. Y, espera, voy a ir para atrás, que he leído. ¿Vale? Eso, en cuanto a eso, tenemos esa relación de glúteo mayor con ciático. Luego, como vimos en la anterior charla, tiene, como el dorsal ancho, tiene la estabilidad lumbrosacra, que era lo que os comenté, que aquí teníamos el dorsal ancho, como esto ya lo explicamos en la charla anterior. Todos estos músculos, todos los que veis en la imagen, tienen relación con esa fascia toracolumbar. Entonces, cualquier músculo de estos que no funcionara correctamente, tuviera una debilidad, estuviera inhibido, fuera hipertónico, podría influir en los demás, ¿no? Imaginemos que tenemos como una red o una sábana y cada uno está tirando de un lado para mantenerla plana. Con que uno haga más fuerza de un lado, enseguida se arruga, ¿no? Perderíamos esa integridad. Esto es lo que hablan de la tensibilidad, ¿no? Perderíamos esa integridad de esa estructura. Entonces, cualquiera de estos, siempre hay que tenerlo en cuenta detrás o delante, todos los que están insertados ahí, como lo entendemos como tensores, como un tensor falle, de algún lado se me va a mover. Y eso me puede crear inestabilidad y rigidez, dolor, todo esto.
ahí ya tenemos un sacra. Luego llama, esto lo explicará un poquito, ¿no? Lo del tema de la musculatura extensora, la cadena, que esa es la otra relación que tenemos. Este glúteo está en esa cadena extensora, es uno de los importantes, pero puede ser que ese glúteo no esté funcionando bien, a ver, porque hay algún problema en ese dorsal o de isquios. Bueno, tenemos esa relación. Yo os he puesto esta imagen del canal de vejiga porque cuando estudias medicina china y los canales y los trayectos, luego vemos muchas relaciones de los trayectos de los canales nerviosos con los canales de acupuntura. Y aquí vemos un ejemplo que este de vejiga es bastante preciso porque aparte de seguir toda esa cadena extensora, lo que hablábamos antes del ciático, que el ciático saldría desde aquí y va por aquí y curiosamente aquí que tenemos estos dos puntos, uno al lado del otro, en estos dos puntos el ciático se divide en dos ramas importantes, una que va por delante y otra que sigue por aquí. Y aquí ya en la acupuntura ya ponían, ya describían esa división, ¿vale? Esa bifurcación. Bien, hemos visto fasciatura columbar, lumbosacra, puntos gatillo, creo que lo vas a comentar luego, ¿no? Jaume, ¿tenías ahí Sí, alguna después lo cosa? comento. Vale. Y bueno, esto sí, esto es una cosa curiosa. También en relación con la medicina china, hay un tipo de acupuntura distal, que hacen muchas relaciones de cruzadas. Bueno, en kinesiología también se hace, pero ahí es bastante conocido lo de la acupuntura distal, que hacen articulaciones cruzadas, un hombro con una cadera, un tobillo con una muñeca, cosas así. Y biomecánicamente también podemos ver en algunos músculos esa similitud en la estructura. Y con el glúteo mayor tenemos una similitud tanto en acciones como no tanto en forma. Hay alguna parte que sí, sobre todo a nivel de inserciones. Aquí vemos que relacionaríamos el deltoides posterior con el glúteo mayor. Ese deltoides hace una rotación externa, el glúteo mayor también. Y hemos visto a veces cuando hacemos algún tratamiento que ese deltoides, tratando ese deltoides si tiene algún problema, nos puede mejorar la función del glúteo mayor, que es una relación un poco más rara de ver en lo que es la medicina tradicional, ¿no? En la anatomía tradicional pues no te van a hacer esa relación, pero sí que vemos después que estimular o relajar o restaurar la función muscular de ese deltoides tiene efectos muy buenos luego en general el hombro y la cadera, pero luego más específico es el deltoides con el glúteo. Y, y ya está, más o menos, que hay bastante información, yo voy un poquito rápido, pero ahí estaría todo. Luego si queréis preguntar alguna cosa, espera, que han accedido. Ah, vale, sí que han accedido, porque pensaba que estaban esperando. Vale, Y pues eso es de que, Fernando, el músculo espejo, ¿eso sí. lo has comentado? Sí, 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 lo músculo espejo es lo que acabo de decir, esto de la relación del glúteo mayor con el ¿Pero deltoides. qué quieres decir? ¿Que te estarían los dos a la vez? O puedes testar los dos o incluso puedes buscar puntos gatillo del deltoides y decirle al paciente, ahora haz una rotación, o sea, haz una extensión de la cadera. O sea, imagínate que te pones a buscar algunos puntos sensibles en el deltoides, a ver si tiene algún problema, y haces presiones y encuentras algún punto de mucho dolor y podrías evaluar y decir, haz ahora la extensión de la cadera, está mejor, haz la presión de la cadera y ver si influye ese estímulo del deltoides luego en la cadera. O testarlo y normalizar el deltoides y ver si ha cambiado algo luego en ese rango. Porque esto sí, esto al final se me olvida. Luego de normalizar ese glúteo,
si queremos ver, o sea, hemos hecho el test, hacemos lo que le preguntamos a ese músculo cómo lo podemos solucionar, ¿vale? Con las técnicas de kinesiología o con las técnicas que tengamos y vemos que hemos conseguido normalizarlo. Y ahora parece que funciona correctamente. Se inhibe cuando toca, se fortalece cuando toca y todo funciona bien. Si queremos ver que esa extensión ha cambiado, o sea, que realmente era el glúteo el que nos estaba limitando ese rango, tenemos que volverle a decir al paciente, haz ahora la extensión. Si ha mejorado, ya sabemos que era por eso. Si no ha mejorado, pues tenemos que seguir buscando. Ya hemos hecho un pasito que nos va a ayudar después, pero tenemos que seguir buscando. Ujú. ¿Vale? Y ya estaría. Muy Te bien. paso Sí, anfitrión. bueno, si han aguantado hasta aquí es porque más o menos es interesante. Sí, Yo ¿no? no lo sabía del espejo yo, ¿ves? Eso de espejo, ¿no? Lo de las correspondencias y todas estas cositas, va No, todo por ahí, va todo por ahí. qué bueno. Siempre se aprende algo. Sí. Ahora me toca a mí aprender. Eso. Bueno, pues lo que hemos visto aquí ahora es un poquito de biomecánica, un poquito a la hora de hacer un abordaje para un paciente, ya sea por una ciática o un síndrome subglúteo, por ejemplo. Y también interesante, por ejemplo, a nivel de los trigger points, ¿no? También, porque a veces tenemos mapas, ¿vale? Pues tenemos mapas de puntos gatillo. Por aquí tenía uno yo, por ejemplo. ¿Vale? Que normalmente, pues cuando tenemos un punto gatillo alrededor del músculo, el glúteo, pues tenemos dolor en toda esa área glútea inferior, sacra o incluso lateral como tal. Pero muchas veces también hay que, sobre todo en todos los músculos que son pélvico-trocanterios, todos los músculos que van a la cadera, todos los músculos que siempre tienen la inserción suelen tener receptores de dolor, no suelen tener puntos gatillos, Golgis, en esa zona. Por eso muchas veces se hace punción alrededor de esa zona. Pero es trabajar el glúteo en los tres tipos de fibras o diferentes Ts es una manera muy, muy interesante de trabajar el dolor porque a veces no siempre un dolor de rodilla que a lo mejor no está en la cadera, o un dolor lumbar, o un dolor cervical que a lo mejor está en el problema en sacro glúteo mayor, en este caso. Entonces siempre decimos que muchas veces uno de los músculos que estabiliza el sacro es el piramidal. En realidad en kinesiología sabemos que cuando el piramidal bueno, está débil bilateralmente, se asocia a TM y eso puede generar una inestabilidad sacra y perpetuar esa disfunción continuamente. Por tanto, ahí como vimos en la charla anterior, pues ATM se relaciona con piramidal, piramidal se relaciona con sacro y pelvis. Y aquí vemos también que el glúteo mayor puede estar débil de muchas maneras, ¿vale? Débil o hipertónico, ¿no? Como tal. Entonces tenéis exacto. Aquí tenéis una de las cosas que se trabaja mucho en kinesiología, que son las fijaciones, ¿vale? Y dentro de la kinesiología, las fijaciones, para que nos entendamos, ¿no? Es como una pérdida de movilidad entre dos vértebras y que acaban funcionando a nivel neurológico como una vértebra. ¿Vale? Es como si hubiese dos vértebras en bloque, o tres vértebras, o cuatro vértebras en bloque, donde se pierde cierta movilidad y a nivel neurológico genera una fijación bilateral, que significa una debilidad bilateral de los músculos. Entonces, podríamos tener, es un clásico, una hiperlordosis lumbar, ¿vale? O un problema lumbar por debilidad bilateral de los glúteos mayores. Esa debilidad bilateral del glúteo mayor se suele asociar a cervicales altas, ¿sí? C2, C3, ese nivel alto, ¿vale? Como tal. Y que muchas veces, ajustando cuello, arreglamos el problema de glúteos, arreglamos el problema de rodilla, y por tanto, como vamos a ver también, vamos a poder arreglar el problema de la pisada. Porque ya que hemos visto que el glúteo mayor se manifiesta a través de la cadena extensora, esa cadena extensora pues también rige todo lo que es toda la cadena extensora, hasta la punta de los flexores, de los dedos plantares. Y estos son relaciones, ¿vale? Vamos a ver un poquito de relaciones, seguimos con relaciones y vamos a ver también por qué decimos que es un músculo, y digo es un músculo hormonal,
¿vale? Porque es un músculo que normalmente depende en qué fase del ciclo estemos, en el caso de la mujer, ¿sí? Depende de si somos más estrogénicos, tenemos más progesterona o tenemos un desequilibrio de ambas. Muchas veces se va a manifestar en todos aquellos músculos que son hormonales, que son gonadales. ¿Vale? Quiere decir, un músculo gonadal es un músculo como el glúteo mayor, glúteo medio, glúteo medio, glúteo menor, el piramidal, son músculos hormonales. Y aquí hemos visto el efecto, ¿no? Este músculo pélvico trocanterio, importante, mayor, que es el glúteo mayor, cómo puede trabajar en diferentes planos, diferentes ejes, y lo importante que es para la estática, para el equilibrio lumbopélvico, para la rodilla y para la columna, en este caso. ¿Vale? Entonces, si vamos un poquito a la postura, siguiendo un poquito la misma estructura que hicimos el primer taller, que me parece que estaba bastante bien, no hemos tenido quejas, Fernando. ¿Vale? A lo mejor alguien se durmió por la hora o porque nos pasamos. Me anticipé, como siempre, a la presentación del otro día, ¿no? Entonces, cuando tenemos un glúteo mayor débil, ya lo primero que genera es una elevación de la pelvis. Es un concepto diferente que clásico de contracción muscular y voy hacia donde está la contracción. No, nosotros nos fijamos en la debilidad. Por lo tanto, si tengo una debilidad del glúteo mayor, ya lo que me va a hacer es elevar la pelvis y llevarme el pie y la pierna en rotación interna. ¿Sí? Siempre se decía que cuando tenemos un pie en rotación externa es por el piramidal, hipertónico, normalmente. Pero puede ser que ese pie, eso es normalmente lo que se estudia en osteopatía, ¿no? Un pie hacia afuera, rotación externa, podría ser un problema de piramidal, hipertónico. Aquí lo estamos viendo al revés, quiere decir que esa debilidad del glúteo mayor, no, el glúteo mayor deja de hacer la extensión, deja de hacer la rotación externa y nos genera una rotación interna del pie y la pierna. A la vez, si sumamos esto con lo que va a generar esa báscula pélvica, con lo que va a generar la báscula escapular, pues a la vez podemos tener que del lado contrario se eleve el hombro. Si eso le sumamos a la vez lo que vimos en el primer taller, que el dorsal izquierdo estaría débil, pues se elevaría más el hombro. Y ya tendríamos un síndrome postural, ¿vale? Pero que no viene de ningún captor postural, como tan de moda está la posturología o tan fácil que parece, ¿no? Pero aquí hablamos de que un problema endocrino, un problema, ¿vale? De estrógenos, de progesterona, una menorrea, una dismenorrea, un problema de útero, un problema de testosterona, todo eso podría estar generando este balance muscular postural. Además, como esto es un músculo extensor, si ese músculo, ese glúteo mayor se debilita, pues va a cambiar la pelvis. Quiere decir, en vez de llevarlo, va a llevar a una anteversión de la pelvis y va a aumentar la lordosis lumbar. Y es una de las cosas que va a empezar a generar lo que llamamos un síndrome facetario. Y un síndrome facetario es una ciática, ¿vale? Puede tener los mismos síntomas que una ciática, pero curarse de forma mágica. Cuando viene aquí a una consulta con un síndrome facetario, que tú no sabes que es un síndrome facetario, tú la ajustas y de golpe que no puede caminar y camina, casi siempre lo que tenía es una facetaria. No tengo imagen aquí, pero que intentamos, las facetas serían como dos tejas que quedan una encima de otra. No es un problema de flexión, extensión, rotación propia de la vértebra clásica, sino sería un problema facetario. Y eso son las cosas muy interesantes para poder evaluar y testar con kinesiología, los síndromes facetarios, que pueden estar a diferentes niveles. Pueden estar a nivel cervical, pueden estar a nivel lumbar, lumbopélvico, como tal. Aquí tenéis el test clásico, este es Goodhart, ¿vale? No tenemos de hecho imagen de Goodhart, por eso no sale. ¿Sí? Pero para que veáis, los quiroprácticos son un poquito pro, entonces él lo hacía con el puño, con los nudillos, bueno, es el padre, ¿no? Lo hemos refinado un poquito, ¿no? Vamos a refinar un poquito, ¿sí? Vale, entonces entender que esos músculos pueden estar hiporeactivos, normotónicos, hipertónicos o hipertónicos, ¿vale? Normalmente. Entonces, importante, cuando empecemos a ver dolor en esta zona glútea, glúteo mayor, glúteo menor, ¿vale? Como tal, o piramidal incluso, ¿vale? Pueden ser no solo origen neuromuscular, no solo origen, ¿vale? Mecánico, sino que pueden venir de una relación músculo-órgano, órgano-músculo, y por tanto, es lo que decimos, esa relación, esto es un músculo hormonal, ¿sí? Muchas
ciáticas o dolores de cadera o dolores glúteos o incluso dolores de rodilla, pueden venir de esa relación hormonal, ¿vale? Con el glúteo. Por tanto, al final, el músculo, lo que decimos, siempre o es un efecto, o es una causa, o es un mediador, o es una adaptación, o es un reflejo, un interlink, ¿no? Lo que decíamos, lo que decía un espejo, ¿vale? Es un espejo de abajo a arriba, de arriba a abajo, es cruzado, es anterior, son espejos, como tal. Y por tanto, es muy interesante porque al final muchas veces nos encontramos con callejones sin salida. Tenemos un paciente que parece que evoluciona bien, pero después no avanzamos más. O parece que es un paciente que viene derivado, entonces derivado, y al final, entre que tiene poco tiempo y poca paciencia, y ya se ha gastado todo el dinero para gastárselo con gente, tienes que ser más efectivo, ¿no? Entonces, es muy interesante el hecho de poder evaluar. Y en esa cadena estática posterior, que Fernando la ha puesto en relación a medicina china, es muy interesante, eso es bajo la mirada de Fulford, vamos a decir así. Él hablaba de que cuando hay una disfunción en el arco plantar, vamos a decir, una disfunción, una debilidad del arco plantar, de la musculatura, de la fascia plantar, ¿vale? Que ahí siempre nos encontraríamos un glúteo mayor débil, o un dorsal débil, o un trapecio inferior débil, o un romboides débil, o un trapecio medio débil, o un trapecio superior débil, o extensores débiles. O una combinación de todo esto. Simplemente por tener una debilidad de la cadena una debilidad de los músculos plantares, en este caso. Por tanto, eso que veríamos como un problema en glúteo, podría venir pues, de una fijación de C3, C2-C3, alta, por ejemplo. Podría venir de un problema de la cadena posterior, una debilidad del arco plantar. De los que habéis hecho ya el seminario de cadenas musculares reflejas, pues ya sabéis que esto es muy fácil de testar y corregir. Pero es una de las cosas que cuando yo acabo un paciente, siempre le mido la cadena estática posterior, porque tú lo has hecho muy bien y a que pones el paciente de pie, como tenga esta disfunción, pues vuelve todo o tarda muy poquito en volver. Entonces es una cosa que no cuesta nada revisar y que realmente pues, te permite que ese paciente en bipedestación pues, no vuelva el problema, ¿no? Como tal. Vale, simplemente en relación a las vértebras, Fernando ha explicado un poquito más la relación del ciático, pero tenéis que la inervación del glúteo mayor pues, es L5-S1. ¿Sí? Glúteo mayor, L5, L4, L5, S1, y glúteo, fibras más inferiores, pues el 5, S1 y S2. Por tanto, la importancia del componente, ¿no? de ese ciclo vicioso entre la debilidad del músculo que provoca una posición de la pelvis con una demanda de la zona lumbar, de los nervios raquídeos, y todo eso conjuntamente puede perpetuar el problema. Puede perpetuar el problema. Al final, pues vamos a lo básico, ¿no? Quiere decir, vamos a normalizar el músculo, vamos a ayudar al músculo, pues una idea. Después, a partir de aquí, podemos ver si realmente el músculo pertenece a una cadena y si es el eslabón más débil, o podemos ver si lo que está por encima del músculo es una lesión que está por encima, como puede ser una fijación, como puede ser, o incluso muchas veces un reflejo primitivo, como tal. Vale, viene esto un poquito más. Esto es supongo que vamos a hacer un taller de esto que lo vamos a llamar el lenguaje de las vértebras. ¿Vale? Pero os he puesto aquí un pequeño texto. ¿Vale? Quiere decir que cuando yo tengo una disfunción de L4, me puedo encontrar un tensura fasciolata. Está relacionado con anemia, con problema de hierro, ¿sí? Está relacionado con glúteo mayor, que es el tema que nos toca hoy. Está relacionado con piramidal, con isquiotibial, ligamento lumbar, extensores cervicales y disbiosis, ¿vale? O problemas de microbiota o diarrea, todo eso, muchas veces. Quiere decir que cuando arreglamos el L4, podemos estar arreglando todo esto. ¿Qué es lo más interesante de todo? Esto que veis un 2, un 3, un 1, un 2, un 3, es que esto es una combinación. Quiere decir, yo me puedo encontrar un glúteo mayor débil ipsilateralmente. Me puedo encontrar un glúteo mayor débil bilateralmente. Y el tercero os lo dejo pensar. Os dejo un segundito. ¿Sí? Si uno es débil unilateralmente, débil bilateralmente, y eso es débil, ¿qué posibilidad hay? Es para que se despierten, Fernando. Vale. Normalmente se prueban los músculos uno por uno, ¿verdad?
¿Qué pasaría si probamos los músculos los dos a la vez? ¿Sí? Imagínate que yo tengo una corriente de energía, un caudal, ¿vale? De agua por la columna vertebral. ¿Sí? Como tengo un caudal de agua por la columna vertebral, imaginaos, y pues ese caudal de agua pues llega para nutrir un músculo. ¿Sí? Pero a la que yo evalúo el músculo conjuntamente, bilateralmente, no hay suficiente agua, no hay suficientemente recurso, no hay suficientemente estímulo para aguantar y sostener aguantar el músculo. Entonces, ¿qué pasa? Y cuando esa persona va a hacer, pues, en el gimnasio o en su casa o en el trabajo, va a utilizar esos dos músculos a la vez, esos dos músculos van a caer. Y eso, pues sería muy difícil de evaluarlo con otras técnicas. Porque realmente podemos hablar del tono muscular o de cómo estarían funcionando esos músculos. El E3 también estaría relacionado pues con glúteo mayor, ¿vale? Por ejemplo. Sí, hay varias cositas también con las que está relacionado esto. O un psoas, ¿vale? También, pero bueno, porque os he puesto L4 y L3, ¿vale? Estarían en esta relación. No tiene nada que ver con lo que os he contado aquí, ¿eh? Aquí habla más de inervación, L4, L5, S1. Aquí es una relación de kinesiología aplicada, de los orígenes de la kinesiología, ¿vale? Hablamos de la vieja escuela, de la vieja escuela. ¿Vale? Entonces, y eso era un poquito lo que comentábamos el otro día, los reflejos espondilogénicos, ¿vale? Cómo esas disfunciones vertebrales se van a manifestar como puntos gatillo, puntos de dolor, alrededor de todas las fibras, ¿ves? Todas las fibras del glúteo mayor. ¿Sí? Por lo tanto, eso nos sirve para diagnosticar vértebras también. Quiero decir, yo puedo tener un dolor cerquita a nivel de S2, ¿vale? Más o menos, del APES, de la espina ilíaca puesto superior, y podría tener un dolor y, pues tengo la S3 en disfunción, tengo la S2 en disfunción, tengo la S1 en disfunción. Claro, ahora viene la pregunta, si el sacro es un hueso único, ¿cómo puedo tener una S2, S2, S1, S3 en disfunción? Y las otras no. Bueno, pensar que el sacro, lo que vemos del sacro es un chasis. ¿Sí? Dentro podemos tener tensiones intraóseas del chasis. Entonces, muchas veces nos podemos encontrar puntos de dolor en las fibras musculares, ¿vale? En la inserción, pero por tensiones trabeculares del propio sacro. Entonces hay que aprender a ajustar el sacro de forma interna. ¿Sí? No solo en la posición del sacro, si está en un sacro izquierdo, un sacro derecho, que muchas veces ya eso, bueno, tampoco le da mucha importancia, porque es biomecánica, pero es para ocupar un tiempo. Cuando estudias osteopatía, te pasas medio año estudiando, un año, el sacro izquierdo, derecho, anterior, todo esto, pero después es mucho más fácil, realmente. Y que podía estar reflejando, pues un poquito con la idea que decía Fernando, el músculo espejo, pues al final se acaba manifestando también en el hombro, como tal. Y bueno, un poquito más allá de todo esto, ¿vale? Y eso es esa relación L3-C3, ¿vale? Es una relación según los reflejos espondilogénicos ovario-testículo. Y hemos dicho que glúteo mayor, ¿vale? Por ejemplo, toda esta zona de aquí, tendríamos esa relación con estos órganos endocrinos. Y esto, pues, que esto ya es como otra galaxia, realmente. Vemos como ese problema de L3-C3 relacionado con glúteo podría estar mostrando pues, dolores en la tercera cuarta torácica, tercera lumbar, como hemos visto ahora, zona del isquio, ¿vale? Zona posterior del semimembranoso, gemitendinoso, ¿vale? Medialmente en el maleolo, un poquito lo que ha explicado Fernando en el recorrido del ciático. Y podemos llegar a tener dolor, ¿vale? Las muñecas, por ejemplo, en la zona púbica, ¿vale? Y de alguna manera, pues también alguna afectación en tiroides, simplemente. A día de hoy sabemos que ¿vale? Yendo un poquito a nivel hormonal, ¿vale? Podemos entender que los músculos se pueden relacionar con órganos y que esos órganos funcionan con ejes. Quiere decir, tenemos un eje hipotálamo hipófisis adrenal, pero también tenemos un eje hipotálamo hipófisis gonadal. Entonces yo puedo tener un eje hormonal alterado, ¿vale? Y eso se puede manifestar de forma repetida,
¿vale? A lo mejor no continua, pero a lo mejor cada 15 días, antes de que, cuando estoy ovulando, cuando estoy menstruando, en diferentes momentos, puede aparecer ese dolor como tal. Entonces, síntomas relacionados a nivel hormonal, bueno, pues sobre todo con estos músculos, pues tensión, dolor premenstrual, dolor e hinchazón de las mamas, ese aumento de estrógenos que no se puede acabar de eliminar, ¿no? En los pechos, que molesta. Eso muchas veces lo vemos cuando tenemos una mujer que está boca abajo y te dice, es que me molesta estar así. Entonces, casi siempre te pide un cojín más grande, la cabeza más alta, para que realmente no me moleste los pechos. Y casi siempre no hay que estar, ya te está hablando ese paciente, te está diciendo que realmente tiene un problema en el metabolismo de esos estrógenos. Y seguramente tenemos un problema de hígado asociado. Y seguramente tenemos un eje alterado como tal. Entonces vamos a tener que ayudar. Y podemos tener pues también síntomas como retención de líquidos, calambres, ¿vale? A nivel abdominal, sobre todo durante la menstruación, desequilibrios emocionales, ciclos menstruales más cortos, muy cortos, más largos, por ejemplo, con más flujo, menos flujo, ¿vale? Irregulares, a veces sí, a veces no, con diferente, un periodo más corto, un periodo más largo, podemos tener ausencia, podemos tener, eso sabemos en osteopatía, ¿no? Hay un ligamento que se llama ligamento lumbovárico. ¿Vale? Casi nunca ese ligamento no aparece en los libros. Pero ese ligamento lumbovárico va desde el ovario hasta lumbares. Por lo tanto, podemos tener un dolor de espalda reflejo por estar ovulando en ese ovario ese mes, por ejemplo. Dolor de cabeza. Estos son síntomas que pueden estar asociados dentro, aparte del dolor de la zona, ¿vale? Podrían estar indicándonos problemas de músculos hormonales a nivel gonadal, ¿eh? Sobre todo, esto es a nivel de gónadas. Cuando aquí tenemos, por una hormona, ¿vale? Por hablar de una, ¿eh? Podemos hablar de la progesterona, pero la más conocida pues, son los estrógenos, ¿sí? Sabemos que un exceso de estrógenos puede generar, pues, un exceso de estrógenos puede generar más retención, puede generar bultos en el pecho, como tal, pero cuando tenemos problema con los estrógenos, ¿vale? O tenemos resistencia incluso, por lo tanto no podemos degradar muchas veces, pues podemos tener personas que se pueden engordar más, se pueden hinchar más, pueden retener más líquido, como tal. Pueden llegar a generar problemas a nivel de páncreas, incluso pueden ser una de las posibles causas también de generar una diabetes tipo 2, ¿vale? Podemos tener también asociado una resistencia a insulina, un hígado graso, ¿vale? Y de alguna manera, pues también pues, inflamación y más síntomas que pueden estar relacionados con los estrógenos. Entonces, para generar hormonas, ¿vale? He puesto un diagrama de flujo, ¿vale? Que es, para generar hormonas necesitamos grasa, ¿vale? Y cuando decimos grasa, decimos grasa de la buena. Por lo tanto, y sobre todo para eliminar grasa también necesitamos grasa. Y una de las cosas que nos encontramos hoy en día es que ante problemas de hormonas, sobre todo en personas que tienen dietas muy bajas en grasa o personas que tienen problemas en el metabolismo de la grasa, ¿de acuerdo? Y muchas veces esos pacientes responden muy bien, pues, con esos problemas de menstruales, esos dolores, esas ausencias, esas irregularidades, cuando se les empieza a dar omega 3, por ejemplo, EPA DHA, empiezan a mejorar mucho. Pero no es siempre así, porque si esa persona le das un omega 3 porque te interesa pues tener más colesterol, te interesa tener más hormona, porque al final a partir de aquí, de este diagrama de flujo, acabamos generando estrógenos, acabamos generando cortisol, testosterona, ¿vale? Como tal, es importante que esa persona lo pueda metabolizar. Entonces ahí entraría la vesícula biliar, porque poder degradar la grasa necesitamos, no sé si lo vimos en otro seminario o fue este fin de semana, ya no me acuerdo, vimos la importancia del metabolismo de la bilis, ¿vale? Y lo que llamamos ese ácido glucólico, o esas enzimas biliares que nos permiten, pues, degradar, ¿no? Lo que es el colesterol y obtener toda la materia prima que muchas veces necesitamos. Y lo que vemos aquí muy interesante son los cofactores.
Niacinamida, por ejemplo, B3, tenemos zinc, tenemos vitamina E, tenemos B2, tenemos vitamina E, tenemos vitamina C también, ácido fólico, ácido B5. Tenemos muchos cofactores que nos permitirían ver o interpretar, ¿no? Dónde está fallando ese diagrama de flujo. Nosotros en kinesiología realmente podemos utilizar un glúteo mayor, ¿vale? Que está débil y podemos evaluar si con B3 me normaliza, si que con riboflavina, si con zinc, vitamina E, podríamos estar normalizando, posiblemente sería nutrición específica para el glúteo, como tal. Vamos un poquito así, ¿vale? Pero bueno, para que veáis un poquito, simplemente, dentro no antes lo que tenemos, lo que solemos tener como problemas hormonales, ¿vale? Podemos tener como diferentes posibilidades, ¿no? O tener estrógeno alto, la progesterona normal. Esto vamos a hacer una charla un día entera porque es un poquito más largo. Pero para que veáis que no es solo el tema de estrógeno, sino puedo tener estrógeno alto, progesterona baja, puedo tener estrógeno normal, la progesterona baja, estrógeno bajo, progesterona muy baja, estrógeno normal y progesterona normal. Eso sería lo ideal, ¿vale? Eso sería como lo que decimos siempre, ¿no? Los unicornios alados en Barcelona, ¿no? Os tenéis que encontrar. Que todo esto esté en equilibrio siempre es difícil. Lo que realmente llamamos es que suele haber un síndrome estrogénico dominante. Por tanto, suele haber más estrógenos que progesterona, ya sea porque la progesterona está normal o porque a la vez está baja. Y eso pues, genera síntomas específicos. Entonces, yendo un poquito más allá, tenéis como dos nutrientes, ¿no? Muy interesantes que son la cimífuga, ¿vale? Que estaría trabajando ese eje hipotálamo hipófisis gonadal, ¿vale? De alguna manera, pues bajando la hormona, el ratio, ¿vale? Entre la hormona luteinizante y foliculante y aumentando la progesterona, ¿vale? Si tuviésemos que decir cuál es la que equilibra a quién, la progesterona siempre es la conciencia y los estrógenos siempre es la parte más impulsiva, ¿no? del sistema hormonal. Entonces, la cimífuga sería un nutriente muy interesante, sobre todo para ayudar, a lo mejor en un glúteo mayor, en un caso de endocrino, ¿no? En un caso hormonal. Y el Vitex, por ejemplo, también se suele utilizar mucho. Yo siempre recomiendo esto testarlo porque a veces, si no es andar con un poquito a ciegas, ¿vale? También nos estaría ayudando cuando tenemos ciclos muy largos. Tenemos ciclos muy largos y nos interesa normalizar el ciclo, nos interesa equilibrar la LH, por ejemplo, serían dos nutrientes interesantes como tal. Y eso lo he puesto aparte de vitamina E, extracto de jengibre, curcumina, omega 3 que hemos comentado un poquito, ¿vale? Entonces serían nutrientes interesantes para la normalización de un glúteo mayor. Entonces, os lo he puesto aquí como nutrición, si queréis apuntar, pues el zinc, la B3, vitamina E, omega 3, curcumina, jengibre, vitex, cimífuga, ¿vale? Como tal, serían nutrientes interesantes a la hora de si ese músculo que tiene disfunción, pues realmente lo tiene por un problema hormonal. A lo mejor no, a lo mejor es un problema mecánico, ¿no? A lo mejor es un problema de receptores, a lo mejor es un problema de trauma, a lo mejor es un problema de una cadena muscular, a lo mejor es un reflejo primitivo, como tal. Entonces, no quiere decir que solo sea eso. A veces, claro, hablar así, yo creo que tampoco soy honesto. ¿Por qué? Porque a lo mejor este glúteo que se corrige con todo esto, a lo mejor por encima de este glúteo tenemos un hígado. Y yendo a hígado, pues simplemente pues pues sí, con una P5P, que es una piridoxal 5-fosfato, que es una B6 activa, normalizando hígado, empieza a normalizar el glúteo. Entonces no tengo que testar todo esto. Si cogiésemos solo el glúteo, pues sí, puedo corregir esto. Pero yo sí sé que el hígado está por encima de las gónadas a nivel jerárquico en la disfunción, es mucho más sencillo. Pues voy a dar nutrición para hígado y soluciono dos pájaros de un tiro. Arreglo el hígado y arreglo gónadas. Si solo doy nutrición para gónadas, pues voy a corregir gónadas. Pero no voy a corregir el hígado que está por encima, o el sistema nervioso, o el sistema inmune. Eso es como de manera, digo, honesta de trabajar, ¿eh? Como tal. Y hemos llegado hasta el final. Y esto es lo que quería explicar un poquito. No sé si tenéis ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta o algo. Por el chat, no sé. Más que nada decir dos cositas que son
¿vale? Eso que tenéis el 25-26 de marzo, tenéis una formación de balance muscular, ¿vale? Nos vamos a trabajar todo de una forma más, de principiante, como digo yo, pero como de 0 a 100, ¿vale? O sea, empezamos de 0 a 100 a evaluar todo una serie a nivel jerárquico, qué músculos están por encima, qué músculos están por debajo, qué músculos, cómo corregirlos, ¿vale? Esa formación que va Fernando también conmigo. Y tenemos ya sé que queda mucho tiempo, pero vamos a hacer una formación en septiembre, ¿vale? De trauma muscular reflejo, ¿vale? Que es todo esto que está explicando Fernando, pues cómo lo corregimos, cómo lo trabajamos, cómo los test multivectoriales, las lesiones jerárquicas, ¿vale? Como tal, todo eso a nivel de... Y vamos a trabajar el trauma espinal, ¿vale? Todos los test de columna, todo el trabajo de columna, y es una formación que vamos a hacer de forma intensiva, viernes por la tarde, sábado, domingo, ya para septiembre. Más que nada para que, bueno, si que vayáis viendo, vayáis conociéndolo y que a mí me tiene muchas cosas que enseñar, como yo siempre digo, uno siempre... Y si traigo a alguien es porque yo tengo que aprender mucho también de él y él también aprendemos mucho juntos. Aprendemos mutuamente, Aprendemos sí. juntos y de todo porque, bueno, compartimos muchas cosas juntas y bueno, nos gusta mucho el ser puntillosos, ¿no? Esto, ser diferentes. Entonces, el trabajo específico muscular es muy, 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 muy bueno, como tal. Más que nada es eso. No sé si tenéis alguna pregunta o no, que ya gente se despedía. Que A mí siempre nos enrollamos, sí. Dime, ¿quién habla? Yasmina, Ah, muy Yasmina. buena. Sí, mira, una pregunta, cuando hablaste de la zona plantar, Sí, que si estaba débil, ¿cómo se fortalecería? ¿También con nutrición? No. no, bueno, puede ser que la cadena plantar iba a decir, pero bueno, a lo mejor es la cadena plantar depende de la cadena posterior. Vale, digo cadena plantar porque también son muchos músculos. Entonces, si la cadena posterior está débil o un eslabón de la cadena. Es que esto funciona así. Imagínate, tienes un tren. Entonces, si un vagón de esa cadena muscular no funciona, el resto ya no funciona. Entonces, tú puedes tener un pie, vamos a decir, una pérdida del arco interno del pie. Entonces, hay debilidad en la musculatura plantar, ¿vale? Por una cadena, por un vagón que a lo mejor está en cervicales, que a lo mejor está en lumbares, que a lo mejor está en glúteo. Corriges el glúteo y el pie. Yo tengo muchos niños que me pasa con esto, ¿no? Vienen niños con pies planos y después salen a la segunda consulta, tercera consulta, ya muchas veces ya hasta el médico les dice qué ha pasado, ¿no? Por ejemplo. A veces puede ser. Entonces no te puedo decir exactamente qué, porque tenemos que rastrear toda la cadena posterior, por ejemplo. Vale, o sea, lo que trabaja sería en todo caso la cadena posterior, no trabajaría en la planta del pie. A veces no. Vale, Sí, donde está no está. ok, Sí, a muchas veces gracias. es normal, ¿eh? A veces yo lo he hecho y pero bueno, me he tenido que equivocar como todos. Entonces muchas veces vamos al dolor y es que lo más básico, un punto gatillo ya te está enseñando esto. Tengo un punto gatillo en un glúteo y tengo un dolor en la cadera. Entonces, ¿por qué voy a trabajar la cadera, ¿vale? O el tensor de la fascia lata cuando el problema está en el glúteo, por Ok, ejemplo. Ujú. ok, Muy muchas bien, gracias. a ti, corazón. Muy bien, pues no sé si tenéis más preguntas, ¿no? Ah, Estrella, Madrid, sí, tengo un par de colegas, ¿vale? O colega, te paso. No sé si después me escribes y te paso, ¿de acuerdo? Perfecto. Mm. Sí, tampoco nos podemos decir mucha gente porque tampoco hay mucho terrorismo también. Sí, pero bueno, está bien, está bien. Pues nada, espero que os guste. Sí, me escribes en privado y ya está, esto ya. ¿Vale? La podéis volver a ver porque rompe un poquito con los planos y todo eso, pero Muchas cosas, ¿no? es verdad, hoy es que yo pensaba en ti, digo, mira, me he venido, digo, mira, que ha sido un momento, lo había hecho todo, yo siempre trabajo muy bien en el sistémico, corrijo todo, me quedaban 10 minutos y el dolor me dice igual. Digo, ¿vale? Claro, yo normalmente no trabajo el síntoma, trabajo sistémico. Entonces, cuando te quedan 10 minutos y dices, vaya, venga, a que está igual que ha venido. No está igual, no está igual, pero tenía dolor.
Entonces, como estaba en prono, ahí evalúa el glúteo, pam, 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 todas las posibilidades. Y después ya, aparte de normalizar el glúteo, pues ya fascias, ya trigger point, ya toda la cadena extensora. Y ahí pues ya se le ha ido, realmente. O sea, que eso es lo bonito, ¿no? Es porque me queda en el glúteo. Si no llega a ser el glúteo, pues hubiera tenido que ir a automúsculo. Entonces ya me hubiese sido un poquito más complejo. Pero bueno, Sí. pienso que el glúteo tiene bastantes números, ¿no? Para Sí, crear... hombre, es dentro de esa cadena extensora es de los importantes. No sé todos son importantes, pero sí te puedes ir, Ah, y darle un poquito más. sí, algo que no hemos dicho también es que también tiene relación con el flexor del dedo gordo del pie. Sí, el flexor del dedo gordo del pie tiene relación con la cadena extensora. Entonces, muchas veces, y eso es muy curioso, corrige el flexor del dedo gordo del pie y se corrige el glúteo mayor y se corrige toda la cadena extensora. Por la marcha, ¿no? Llama. Exacto, exacto. Eso es chulo. Entonces, normalizas el flexor, el flexor corto, el flexor largo, y ya te corrige toda la cadena muscular posterior, en este caso. Pero bueno, hay que buscar. Yo siempre digo que hay que buscar y hay que hacer que funcione. ¿Sí? Es como a veces somos mecánicos, ¿no? Sí, tenemos que arreglar, no somos fabricantes. ¿Sí? Muy bien, pues Jaume, dime, Judith. sí, nada, solo comentar que justo que me parece muy interesante esto porque justo hablando de glúteos, mi hermana hace unos días, bueno, ella viene a casa y yo practico con ella kine y tal, y tiene dolores, tiene cosas, y entonces justo ya arrastra una trochanteritis desde hace muchos años y tal, bueno, total, que de repente un día le digo, ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y tal, pues me ha dicho, ay, pues me encuentro mejor la espalda, tal. Y la cadera no me duele, y abro mejor, y bueno, total, que un día me dice, me duelen las dos caderas Ujú. todo el tiempo. Y yo, hostia, pues no sé, le di tu teléfono, ¿eh? Pero me parece que no te llamó. Y al día siguiente le digo, ¿cómo estás? Y me dice, es que creo que era de la regla. Ujú. Y claro, si ella ya tiene, o sea, ahora me ha venido como mucho al cuento lo que habéis explicado, ¿no? Porque si justo ella ya tiene ahí un tema de tensión constante, una cosa que no se le va, y pues claro, es probable que cuando tiene ahí temas viscerales, Ujú. pues le tire más de este punto, ¿no? Y le duela, ¿no? Sí. Aparte, bueno, esto es una cosa, es una regla, ¿no? No es una regla, es una posible ley, ¿vale? Quiere decir, cuando tenemos una disfunción bilateral, podemos pensar en algo más hormonal, metabólico. Cuando es una patología unilateral, suele ser más biomecánico, ¿no? Pero ya sé cuando es bilateral, y hay que pensar que el cuerpo lo está expresando por todos lados, como tal. Bueno, y además siendo que le había venido a cuento de nada, o sea, de repente se levantó por la Exacto. mañana y dijo, me duele la Bueno, es cadera. una cierta debilidad y se está manifestando ahí. Entonces, hay que ocuparse de eso, porque al final, pues, al final el cuerpo te está mostrando una señal que al final, y al final como quizá empieza por un lado y el cuerpo empieza a crear disfunciones en el lado contrario para compensar. Entonces, estos se llaman fractales. Entonces, el cuerpo empieza a crear fractales, lesiones por encima de lesiones, y cada vez es más complejo solucionar. Claro, sí, Hasta que sí. encuentras el primario o la prioridad total, entonces puedes corregir en cadena. Ujú. Muy bien, pues vamos a dejar aquí. Muchas gracias. Fernando, ¿cuándo te vemos? Te vemos a final de mes, 25-26. Sí, Muy final bien, de marzo. nos vemos. Pues nada, un besito, buena nit, buenas noches a todos. Anoche.